¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un verdadero placer que nos acompañen cada semana en Narrativas. Ya lo sabe, póngale el pulgar arriba, échele el super chat, échele, por supuesto, el super gracias, apoye la emisión de Narrativas. Pues vamos a hablar de un tema muy particular, por supuesto, de estos personajes que de una u otra manera se han plegado a los designios de Donald Trump, incluso sin órdenes directas han asumido posturas que para algunas personas demuestran hasta qué grado llega el nivel de sumisión. Esto en el marco de una elección de uno de estos países, en donde hay un personaje que incluso le aplicó los aranceles a México, generando una cantidad de burlas de aquellas con una medida electorera. Hablamos de Ecuador, del señor Daniel Noboa. Mi querido Ricky Valderas, te saludo con gusto, ¿cómo estás? Querido Jesús, querido Federico, muy contento de ahora sí poder estar con ustedes. Una disculpa con la audiencia, prometo no fallar tanto. Un abrazo. Fallaste una vez, exagerado. Mi Así querido soy de exigente conmigo mismo. Fede Bonazo, te saludo con gusto, hermano. Gustazo, querido Jesús, querido Rick, querida audiencia de narrativas, un sábado más que nos reúne para platicar, que espero yo, de temas que nos interesen a todos. Estoy seguro que sí, estoy seguro que este tema de este episodio nos interesa muchísimo a todos. Déjenme comenzar ahora sí que por el principio, si les parece bien. El tema de Ecuador generó controversia en México, el tema de los aranceles, por qué Ecuador busca ponerle aranceles a México. Dice Noboa que para presionar por un tratado de libre comercio. La respuesta de la presidenta es, son más ricos los camarones de Sinaloa, en pocas palabras, ese es el nivel que le dio Claudia Sheinbaum al debate, ¿no? Por ahí hubo gente de Ecuador que se molestó un poco, gente que dijo que pues, si no le gustaba la comida gourmet a la presidenta, por supuesto Sheinbaum ya no respondió, ni nadie del gobierno mexicano respondió. Pero esto se da en el marco, Ricardo, de un escenario electoral en Ecuador, un escenario electoral que no es cualquier escenario, por lo que representa Daniel Noboa, un personaje forjado en universidades de Estados Unidos, un personaje anticorreísta de cepa, que se enfrenta a una representante también del correísmo en un país sumido cada día más en problemas de inseguridad, en problemas de violencia. ¿Con qué nos topamos con esta declaración de Noboa y cuál es el escenario electoral que tú has estado checando y rebuscando, querido? Es bastante complejo porque Ecuador tiene una larga tradición de búsquedas por las luchas, no solo de los derechos civiles, las libertades, los derechos humanos, y todo lo que intenta engrandecer el ser a través de la democracia. También tiene el otro polo, es decir, este presidente que después de invadir territorio mexicano, me refiero a la embajada en Ecuador, públicamente declara que la justicia no se negocia, negando cualquier protocolo, negando incluso el principio democrático de que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Es decir, tenemos una elección evidentemente dividida, muy probablemente en un escenario muy parecido al que tuvimos en México previo a la victoria de la doctora Claudia Sheinbaum. No sabremos a ciencia cierta la vuelta de tuerca, aunque algunos medios de comunicación se han empeñado en poner a Noa por encima de Luisa. Esto no será revelado hasta las 8:30 del día de mañana, horario de Ecuador, en donde más de 200 observadores electorales internacionales estarán participando justo para cuidar tanto la legitimidad de los procesos como el cese a la violencia. También tuvieron un episodio de un asesinato de un candidato. Es decir, es una elección que requiere de apoyo internacional, dado justo la estructura por la cual se han desarrollado tanto los movimientos de derecha bueno, prácticamente surgen de una traición al correísmo, y que ahora están impulsando la permanencia del poder para generar un bloque a la avanzada latinoamericana que ha presentado proyectos democráticos que tienen ahora como reto generar condiciones materiales para construir algo que la democracia herede a las futuras generaciones y que nos evada de estos juegos en donde de verdad las libertades están en riesgo. Lo estamos viendo en Estados Unidos, por ejemplo, estamos viendo banderas suásticas en algunos paredones de Cincinnati, en ciudades como Chicago, que en algunas de ellas eran consideradas ciudades santuario, es decir, que cualquier persona de cualquier nacionalidad e identidad podían transitar con libre acceso y sin ser agredidas por ningún elemento policíaco a la ciudadanía. Había un acuerdo civil que parece que se está rompiendo, y desde donde yo lo veo, aunque suene alarmista, esto es lo que está en riesgo ahora en Ecuador.
Las comunidades, principalmente LGBT, lo estamos viviendo ahora con redadas a las poblaciones migrantes, independientemente de sus condiciones, la negación de asilos totales, el cierre de protocolos de cooperación internacional, las amenazas del 27% de aranceles de nuevo a México, y sí, los camarones sí son más ricos en Mazatlán. Bueno, todo esto construye un escenario verdaderamente complejo en donde las y los ecuatorianos, por más que sea complejo llegar a un lugar como el se está jugando esto, porque hay más elementos en juego, también es cierto que esto ocurre cuando las izquierdas no son lo suficientemente sólidas y fracasan en condiciones elementales, porque por ejemplo, cuando Correa tuvo problemas, nadie se habló sobre todo el proceso de apoyo que tuvo, por ejemplo, la aplicación de la ciudadanía universal, que dicho sea de paso, y este es el tema donde quería llegar, fue el motivo por el cual terminó Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres. Es decir, según las leyes impulsadas por Correa, cualquier persona que pisara territorio ecuatoriano, incluidas las embajadas, era considerado un conacional y se le juzgaba bajo esas leyes. Gracias a eso, una de sus y la habilidad evidentemente de construir escenarios geopolíticos de una de las abogadas de Assange fue que lograron pues contener con vida por lo menos a este periodista y activista por los derechos de la libertad de expresión del mundo. Estos procesos que quizá no fueron suficientes en su momento y que al final del día no fueron elementos necesarios para rescatar al correísmo, bueno, era una ruta que por lo menos ahora sí se está articulando en América Latina con Claudia Sheinbaum, con el bloque de la denominada izquierda política. Por más que nos cueste trabajo llegar a esta conclusión, porque insisto, sí es complejo y sé que puede ser incluso irrespetuoso para algunas personas decir que Petro tiene una visión mucho más social que sus contrapartes, decir que Claudia Sheinbaum tiene una visión mucho más social, y es que lo es, y lo que está en riesgo es justo el cómo vemos la vida humana. La libertad la libertad en acotación no es verdadera libertad. ¿Qué quiero decir con esto? La derecha ha jugado mucho con la palabra libertad, pero eres libre de tener un salario de miseria o morir de hambre en el desempleo. Eso no sé si necesariamente califica como libertad. Es decir, la hiperexplotación de la clase trabajadora es una conducta meramente de la derecha corporativista que además ahora mismo tiene el poder, porque aunque a muchos les cueste trabajo llegar ahí, Estados Unidos pasó de ser una democracia a una oligarquía. Y hay que abrir los diccionarios políticos para poder llegar a esta conclusión. Una oligarquía es el poder de los poderosos y eso es lo que estamos viendo en este escenario y lo que se está jugando también en Ecuador, amigo. Este punto, querido Fede, lo que representa, por ejemplo, Ecuador fue con Rafael Correa uno de los primeros países o una de las naciones que fue marcando el derrotero precisamente en oposición al neoliberalismo como tal. Llamó mucho la atención cuando viene la traición en contra de Rafael Correa, de quien fuera una de sus personas más cercanas, que lo sucede en el poder, el caso de Lenín Moreno, y después ya la llegada precisamente de un hombre que representa lo que en México podríamos considerar en su momento representó Carlos Salinas de Gortari, o uno de estos personajes criado a imagen y semejanza de los intereses norteamericanos. Como bien dice Ricardo, en muchos sentidos, como respuesta a este otro bloque, que sí, tiene Sheinbaum, Lula, Petro, incluso el caso de Boric, el caso de Maduro, ya con Milei, ya con Noboa, ya obviamente también el caso de Bukele, en fin, comienzan a mostrarse de cierta manera o moverse de cierta manera todas estas fichas y Ecuador se vuelve en este instante un epicentro de esos intereses. Sin duda. Hay una coordinación que ya la hemos denunciado tantas veces en narrativa de la ultraderecha internacional que está apoderándose del poder político en diferentes latitudes. El jefe de ellos es Trump. Los aglutina a veces a través de la CPAC, los aglutina a veces a través de la Atlas Network, los coordina a veces con agendas privadas que dirige Steve Bannon. Eh, Esto no quiere decir que no tengan contradicciones entre ellos. Noboa es un personaje extraño que ha hablado mal de Milei, que ha hablado mal de Bukele, y por otro lado ha hablado bien de Lula.
pero que es un niño bien nacido en los Estados Unidos que representa los mismos intereses, hable mal o bien de Bukele, de Milei, que estos personajes, Bukele, Milei y tantos otros en la región, Boluarte, representan en cuanto a cesión de recursos y de espacio, territorio y poder político a los Estados Unidos, a un Estados Unidos que viene con un injerencismo redoblado, que ya teníamos señales, o sea, las visitas de Laura Richardson a Ecuador, muy constantes, la jefa del Comando Sur, nos hablan de un interés muy concreto, de concreto que siempre han tenido, pero esta vez explicitado, ¿no? Lo que estamos viendo como cambio de los tiempos es, aquí hago un pequeño paréntesis, pero creo que considero que es importante revisar qué estamos atestiguando en cuanto a reglas de la diplomacia del derecho internacional basado en reglas de la convivencia del mundo globalizado. Lo que estamos viendo es un abandono directo de la institucionalidad internacional, es decir, Estados Unidos al retirarse al negar a la Corte Penal Internacional, al retirarse de la OMS, al cuestionar a las Naciones Unidas, al retirarse del Acuerdo de París, lo que está haciendo es anunciando que su agenda ya la va a marcar de manera unilateral, de manera más abrupta de lo que hacía incluso con otros gobiernos pasados, tanto demócratas como republicanos, que mantenían una cierta apariencia de coordinación internacional. El retiro de la USAID también, que ese es un tema que habría que abrir otro paréntesis bien interesante, el de la USAID. Es decir, Estados Unidos está marcando el camino de la soledad. Nosotros nos arreglamos juntos, descreemos absolutamente de cualquier financiamiento a organismos internacionales y nos salimos de la comunidad internacional. Evidentemente no hay que ser Sherlock Holmes o para anticipar que esto a la larga, postergado en el tiempo, le va a traer unos costos enormes a Estados Unidos en un mundo que se ha globalizado inevitablemente y donde el aislamiento te podrá traer algunos beneficios a corto plazo en algunos sectores de la industria, si se quiere, o el jolgorio de las bases nacionalistas que apoyan a Trump, pero esto en el largo plazo va a causarle a Estados Unidos un mayor aislamiento aún. eh, Tenían doblegada a Europa y cómo serán las cosas que ahora Europa se está molestando. O sea, que la misma Europa, alcahueta de los Estados Unidos, dispuesta a expandir las fronteras de la OTAN, ahora está rechazando a Trump, sobre todo con esta medida que propuso para tomar control de Gaza, nos habla de que ya el mundo está diciendo, bueno, hasta aquí fue demasiado. Una cosa era subordinar los intereses europeos a los intereses del complejo industrial militar estadounidense y otra es ya que te burles de nosotros. Bueno, y eso está esa manera, ese desparpajo aislacionista, proteccionista, está siendo copiado por nuestros líderes latinoamericanos, cada cual con su idiosincrasia, cada cual desde su coyuntura nacional específica, pero lo vimos con Milei abandonando la OMS también, y lo vemos con esta maniobra de orden ridículo, simbólica de Noboa, de querer grabar a el mismo país al cual, como muy bien recordaba Rick, y le invadió la embajada, es decir, a México. Da casi que ternura lo de Novoa, decirle, sí, pequeño, Novoita, sí, corazón, sí. ¿Por qué no vas al psicoanalista antes de intentar ser presidente del país? Eh, Son finalmente proyectos entreguistas que están, entreguistas a los intereses de Estados Unidos y que están priorizando los intereses de las oligarquías locales. ¿Qué ocurre en el caso de El Salvador y de Ecuador? ¿Qué similitudes hay? Y con una Argentina donde empieza a ocurrir también que el crecimiento del crimen organizado en la región les da el argumento fundamental a estos cuates para comunicarle a la población que ellos vienen a traer el orden y a volver a poner a los maleantes en prisión y que cuando en realidad lo que están defendiendo son modelos de reducción de un Estado que es el que debe combatir el delito y a los delincuentes, y la renovación o exaltación de un modelo económico que genera una asimetría social que es la base social también del narcotráfico y de la delincuencia organizada. Entonces, a pesar de decir yo voy a venir a poner orden, vamos a hacer cárceles, vamos a meter allí a cualquier persona que tenga la piel oscura,
o algún haya tenido la mala idea de hacerse algún tatuaje en alguna parte del cuerpo, van a ir todos a cárceles inmensas sin desafiar o sin tener la inteligencia más elemental para comprender que el modelo tanto económico como político que están proponiendo es el que produce ese tipo de conflicto social. A eso se dedican estos tipos. Es muy interesante ver si logra Laura González, su contrincante del correísmo, ofrecer resistencia como para pasar por lo menos a una segunda vuelta, donde los otros 14 o 13 candidatos que hay ya no jugarían y podría Ecuador enfrentarse a la verdadera disyuntiva de dos proyectos políticos antagónicos. Y en ese espacio, con los medios tomados por Noboa, como hemos visto y como ha denunciado el mismo Correa y otras personas que conocen de cerca el caso ecuatoriano, intentar abrir brecha para comunicar la urgencia de que recupere el poder político, una opción más o menos decente, más o menos sensata, más o menos equilibrada y más o menos soberanista. Es decir, los países que hemos mencionado, El Salvador, Perú, la Argentina, eh, y no sé cuáles otros más en la región, porque ahora Uruguay, por supuesto, por suerte, ha sido recuperado por el Frente Amplio. eh, Están proponiendo la entrega de los recursos y están proponiendo el abandono de su propia soberanía, que es exactamente lo que les pide abierta o secretamente Laura Richardson y lo que les pide Donald Trump. Y esa es la política que, bueno, en algún momento va a encontrar también, encuentra ya cierto grado de resistencia, pero que esa resistencia se convierta en votos, en el caso concreto ecuatoriano, que puedan eh, quitarle la oportunidad a Noboa de empezar un periodo completo, porque hay que recordar que Noboa nada más gobierna hace 14 meses, que agarró el final de un periodo. Vamos a ver qué sucede. No hay, no sé, Rick, tú que has estado viendo el caso con más detenimiento los datos, pero por lo que yo he leído, no hay muchas esperanzas de que Laura pueda subvertir la simetría que hay por ahora, aunque también hay que ver qué tan manipuladas o maniatadas están las encuestas allí, ¿no? Claro. En este punto, por ejemplo, bien lo señalas, Noboa entregó la isla de Galápagos ya a un sector, para una base militar de los Estados Unidos. Correcto. Es uno de los cuestionamientos que más se le han hecho precisamente por la entrega de la soberanía. Jugando este papel, como bien señalas, de articular este bloque latinoamericano a favor de Trump, pero parece, Ricardo, que Trump, pues no es que no los quiera, digo, los invitó directamente a su toma de posesión, además, pero los ve literal como un, pues sí, vamos a llamarlo así, una especie de receptáculo de sus propios pecados. Es decir, necesito enviar presos, los envío a El Salvador, los envío a Guatemala, no necesito tal cosa, voy a Ecuador, voy a Argentina. Eh, y la dignidad se perdió de plano ya por todos estos personajes que no entienden en ningún aspecto lo que es la soberanía, o de plano, estamos ante una disputa ya de visiones del mundo entre aquellos que consideran, ¿no?, que la soberanía es un cuento chino, ya, para podernos a la par del avance del dragón, o en un momento dado, ¿no?, de aquellos que lo ven pues como un simple negocio. Amo narrativas. Me hiciste la pregunta que quería que me hicieras. Así soy yo, güey. Pero para que sepa la Esa es la que audiencia, quería que me hiciera yo también. no nos cantamos las preguntas antes, esto realmente lo estamos haciendo ahora. No, desde mi perspectiva todo tiene que ver con dinero y lo voy a argumentar. En la teoría crítica marxista principalmente hay un concepto que se llama ejército industrial de reserva. Esto quiere decir que el capitalismo, para ser capitalismo, requiere de una base de trabajadores desempleados permanente, en el caso en el que de sus trabajadores requieran ser liquidados para no aumentar, digamos, sus derechos laborales. Este modelo originalmente estaba subordinado ampliamente únicamente a México. México dejó de ser esto y la crisis por búsqueda de buenos salarios incrementó en una manera desmedida en Estados Unidos, y lo que está haciendo Estados Unidos ahora con esta nueva alianza es generar su nuevo ejército industrial de reserva. Lo que está ocurriendo aquí son presidentes latinoamericanos entregando el futuro de las naciones a los intereses del capital más voraz y que más ha avanzado en la última década del mundo. Esto para mí es lo que tenemos enfrente.
hay muchos ejemplos, justo como el de la industria mexicana, el por qué aparecieron las maquilas en la frontera norte, por qué ahora quieren proyectos industriales en la frontera sur de México. Es decir, lo que está buscando Estados Unidos ahora es un ejército industrial que no derive en el status quo de lo que ellos llaman el país de las libertades. Por eso, además, nos lo están diciendo a la cara, Make America Great Again, para que Estados Unidos tenga ese nivel de vida, y esto pasa con todos los países del norte global, para que estos países tengan estas condiciones, nunca se hacen a través de la paz, nunca se hacen a través de los convenios internacionales y del comercio justo, se hace a través de las guerras y de la invasión y del sometimiento a las poblaciones que están subordinadas a tratados internacionales. Por eso es muy grave que no estemos teniendo esta discusión, y creo que además es momento para las democracias latinoamericanas, porque somos punta de lanza en el mundo sobre innovación en sistemas de gobierno, luego de que los sistemas regularizados, bueno, llegaron de alguna manera a sus límites. Lo que yo espero en los próximos 10 años es que los nuevos gobiernos de la denominada izquierda política sean capaces de construir una nueva herramienta que surja de la democracia y que dé las condiciones materiales para que se consolide un proyecto político distinto a las democracias, porque ya conocemos las limitancias que tiene la democracia regular, y entonces necesitamos un mejor modelo, punto. Y esto solo se va a lograr a través de acuerdos sólidos entre naciones que se coordinen y que se respeten entre sí. Los otros están buscando acumular capital. Eso es todo, amigo. Te voy a hacer la misma pregunta, querido Fede, porque abiertamente dijiste que quería esa pregunta. Toda tuya. No, muy bien respondida por Ricky. Si la soberanía ya es un cuento chino, probablemente la soberanía ya sea un cuento chino para muchísimos de ellos. Lo que alarma mucho es la similitud de todas las señales que estamos viendo de esta propuesta de mundo que hacen estas ultraderechas que han tomado el poder político. Hay señales muy, muy alarmantes que asemejan a procesos históricos del pasado, y yo recuerdo claramente la Alemania pre-Segunda Guerra Mundial, es decir, la estigmatización y deshumanización de ciertos sectores, etnias, pueblos que conviven dentro de un mismo país, dentro de un mismo territorio, es el comienzo de la violencia física, el comienzo de la violencia no solo política, sino racista. Eh, a ver, hagamos una breve enumeración de lo que hemos visto en las últimas semanas, y realmente el que no esté alarmado, el que se tome esto a la ligera, el que no comprenda la gravedad de la situación histórica en la que estamos entrando, creo que peca de ingenuo, y lo envidio en parte. Yo sí veo, no yo, gente que respeto intelectualmente muchísimo, lo ve también. eh, Empecemos por decir, hemos visto un genocidio perpetuado durante más de un año, exacerbado en medidas de profundo insulto y ofensa a la humanidad, dejar sin comida, sin agua a una población entera. Hemos visto un cese del fuego violentado por las fuerzas de seguridad del país de ocupación, que han seguido asesinando a pesar de que hay un cese del fuego. Y esto como gran episodio de contexto violatorio del derecho más elemental, internacional y de los derechos humanos, este continuo que ha sido apoyado por los Estados Unidos es el escenario de fondo. Cuando digo de fondo es porque estamos viéndolo lejos, geográficamente, pero muy cerca desde el corazón humano que todos debemos tener. Ha sido alimentado con estos elementos que vemos. Por ejemplo, la reapertura o la reactivación del campo de concentración de Guantánamo en Cuba. Eso no es eh, otra cosa que un campo de concentración. Estas megacárceles que Bukele tiene, donde hay tantas personas que están encarceladas sin sentencia por el solo hecho de portar un color de piel o tener aspecto de Mara, o tener el aspecto que a la oligarquía blanca que viene a poner el orden en El Salvador le molesta y le irrita. Eh, Después estamos viendo todas estas políticas de criminalización de los migrantes que abiertamente están comunicando a la población de los Estados Unidos que el migrante es un criminal por el hecho de ser migrante.
Y las escenas de la captura de migrantes, de la persecución, de las racias, de la violencia arbitraria contra personas de piel más oscura, que tengan aspecto, según los prejuicios de estos cuates, de ser migrantes y por tanto hoy, según estos tipos, migrante equivale a criminal, estamos viendo un nivel de arbitrariedad que, si lo queremos traducir en términos jurídicos, pues es el fin del Estado de Derecho. Es decir, el Estado de Derecho se ha terminado para una serie de ciudadanos en el mundo, el Estado internacional se ha terminado para una población del mundo y están haciendo negocios violando derechos, es decir, campos de concentración para la humanidad sobrante. ¿Qué es lo que le propone Trump a la población de Gaza? Bueno, pues váyanse de allí porque ya como está todo eso ya muy destruido, ya han sufrido mucho, pues retírense. ¿Retírense a dónde? Al mar Mediterráneo, a Egipto, que por supuesto ha dicho que eso es un delirio y que no los quiere. Ahí hacemos un paréntesis. Egipto tiene un conflicto con la hermandad musulmana, que son aliados de Hamas, es decir, el mundo árabe está partido también. Entonces, volviendo a nuestra región, lo que vemos con el abandono, con la agresión brutal, por ejemplo, que se explicita en ese laboratorio social en el que se ha convertido la Argentina. Cuando uno analiza lo que está haciendo Milei en la Argentina, ahí está muy claro, muy nítido el proyecto de estos tipos, es decir, el desprecio por la mitad inferior de la población. Eh, pero no solo el desprecio sutil en el abandono de generar recursos o de activar derechos, sino abiertamente dicho, ¿no? La estigmatización, ¿no? Que el presidente de un país diga que los pobres son orcos, que los que protestan por sus condiciones sociales y materiales son salvajes, zurdos de mierdas a los cuales hay que volarles los ojos de un balazo, no lo dice un fanático en una revista, en la editorial perdida de una revista ultra, lo dice el presidente de la nación. Entonces, este conjunto de delirantes, sádicos que ha tomado el poder político, nos están arrojando una señal muy clara ante la cual hay que reaccionar, me parece que con mucha más fuerza de la que se está reaccionando, al menos en la región latinoamericana, el bloque decente, el bloque de izquierda, el bloque progresista. Es decir, hay manifestaciones aisladas de Petro, Lula manda un video muy importante respondiéndole a Trump. Yo todavía no veo que México responda con la fuerza necesaria contra lo que estamos atestiguando del genocidio. Me parece que la postura mexicana es más que tibia. Se puede entender por qué en este momento, con tantos frentes abiertos con el gigante, no querrá el gobierno mexicano abrir uno más, pero acá se trata del más elemental respeto a los derechos humanos. Si no actuamos en bloque, si no reactivamos la CELAC, si no reactivamos cierta coordinación de nuestros países latinoamericanos que estamos en contra del entreguismo, si no comprendemos que la batalla se da mucho en este tipo de espacios, en las redes, en nuestra participación ciudadana, si nos abandonamos a esa falsa burbuja que vivimos en México, de que aquí la derecha está derrotada, creo que estaremos cayendo en cierta negligencia ciudadano-cívica que nos va a costar muy cara en el mediano y el corto plazo. Avanza el fascismo en sus formas siglo XXI, pero avanza una ferocidad del capital como no habíamos atestiguado en muchas décadas en la historia de la humanidad. Y avanza con una falta de escrúpulos y un gozo y un orgullo de su propia crueldad que al que no lo alarme, creo que está, repito, un poco adormecido. Ese es el fenómeno global, tal como lo estamos viendo. En cada país después tenemos las particularidades de cada país, pero lo que estoy viendo, lo que estamos viendo, es el avance de una concepción de mundo que, repito, con esto acabo, perdón si soy redundante, pero creo que vale la pena hacerlo. Aunque en México hemos ganado la narrativa, el proyecto popular, de redistribución de la riqueza y de justicia social que encarna la 4T con todos sus defectos. Aunque ha ganado la narrativa, México es efectivamente una burbuja en un mundo donde avanza un proyecto de humanidad deleznable, muy peligroso y del que hay que ejercer resistencia. Y yo, Ricardo, este punto que bien menciona Fede,
puede haber naciones, América Latina siempre llama mucho la atención en la actualidad porque es la región del mundo en donde la mayoría del ciudadano está gobernado por administraciones que se dicen de izquierda o de izquierda. Es la única en el mundo. Efectivamente, Europa tiene un avance brutal de la ultraderecha y Norteamérica, el caso concreto de Canadá y Estados Unidos, es un ejemplo palpable. Incluso Justin Trudeau puede ser sustituido literalmente por un hombre al que comparan con el propio Donald Trump. Y aquí entonces entramos a un punto que se ha discutido muchísimo ya en otras ocasiones, pero que me gustaría conocer también tu opinión. El ser humano es proclive a repetir los errores, porque este escenario, como dice Fede, ya lo hemos visto en otras ocasiones, no es tampoco algo novedoso como tal. Repite las situaciones porque por ignorancia, por desesperación, porque en un momento dado se siente realmente identificado con algunas corrientes, porque no tiene salida en otras. Ya mencionabas tú en parte, hay un fracaso de la izquierda en cierta manera, pero ¿qué es lo que se espera? Por ejemplo, tú ahorita has investigado muy bien Ecuador. Ecuador se habla de que puede ganar Noboa, a pesar de todo lo que se ha dicho Noboa y a pesar de lo que ha hecho Noboa en tan poco tiempo que esté en el poder. No, la gente no quiere que las otras personas la pasen mal. Esta es la idea que de hecho quiere la derecha para que permanezca el miedo a la otredad. El cambio sustantivo está, o radica y que funciona justo el discurso capital es que el otro, al ser diferente, es el enemigo por X o Y razón. Entonces, no, la gente no apoya eso. Ninguna persona, y te lo dice, te voy a poner un ejemplo en primera persona. Cuando yo estuve en Estados Unidos viviendo un tiempo, no conocía un solo racista que lo pudiera sostener. Porque eso no existe en el corazón ni en la mente humana. Lo que existe es el miedo. Lo que ganan son los discursos del miedo. Por eso era un sí rotundo cuando construimos narrativas, porque sabíamos por dónde llega el miedo, por dónde llega esta capacidad de decisión a la desaparición del status quo y con lo que siempre juega el capital. Porque asumimos luego que el capitalista cree que los recursos naturales son infinitos y que por eso hace lo que hace. No, no, no sabe que son finitos. Y sabe perfectamente que el día que se acabe y la vida humana esté en un riesgo que atente incluso contra las altas élites, ellos habrán acumulado lo suficiente para irse a Marte, que ojalá Elon sea el primero, ¿no? Bueno, esta idea es con la que juegan en los panfletos de las escuelas, en los libros de texto, en los medios de comunicación, en el cine, incluso en el arte, porque hay algo que han entendido muy bien, que es que a través de la cultura, a través de la identificación de lo cultural, es como se pueden difundir de mejor manera estos mensajes. Entonces, lo que ocurre en estos países en donde regresa la ultraderecha o la derecha o la gente antiderechos, los fascistas, como les querramos nombrar a quienes atentan contra la vida, contra el cooperativismo, contra la colectividad, contra la conciencia social, contra los derechos humanos, contra todo lo que conocemos como bienestar, es justo el estructurar la idea de que el otro se merece lo que está pasando, mientras yo, a pesar de que soy testigo de lo que está ocurriendo, no puede nadie reclamarme moralmente votar por Donald Trump si yo ya estoy pasándola mal, ¿sabes? Si yo ya no tengo acceso a una educación, y ahí es en donde la derecha tiene una gran responsabilidad, la izquierda tiene una gran responsabilidad en el avance de esto. En tanto no tengamos una conversación sobre cómo se están construyendo las democracias, si quieren llámenla igual, a mí estamos teniendo la misma discusión que cuando se peleaba si se llamaba matrimonio igualitario, matrimonio o no matrimonio, esa es una palabra, las palabras no cobran vida hasta que las usemos. Si quieren seguirle diciendo democracia, qué bueno, pero necesitamos que un sistema de organización político construya las bases materiales suficientes para que una realidad en un futuro en donde la opresión no sea el modelo de negocio sea posible. Entre tanto, vamos a seguir viviendo la dinámica de la escasez. Vamos a seguir o continuar viviendo en la dinámica del ejército industrial de reserva, en donde hay gente que vale menos. Entonces, no es gente malvada. La gente malvada no existe y esto lo he conversado con un montón de personas. Nadie proactivamente, salvo las personas que padecen de sus facultades mentales y que tienen alguna condición que les prohíbe tener reflexiones profundas,
Algunas personas que tienen ese condicionamiento podrían tener alguna condición y en algún momento de su vida tomar ese tipo de decisión, pero es mínimo, es extremo, y lo que intenta el capital es llevar a todos los seres humanos a ese mismo extremo, aprovechándose de la realidad de la escasez. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Perdón, tengo rinitis. ¿Cuál sería la respuesta? Se están riendo porque me escucharon todo el programa y no me dijeron. Eh, bueno, ¿cuál sería la respuesta? La organización. Tenemos que entablar diálogos, sí, con el gobierno de Petro. Sí tenemos que entablar diálogos con el gobierno de Correa, aunque no esté en el poder ahora. Tenemos que entablar diálogos con Lula y decirle a Lula en su cara, está mal que la minería sea un pilar si no se están poniendo por delante los derechos de la base trabajadora, ¿no? Pero en tanto eso se arregla, ¿cómo hacemos como colectivo latinoamericano para poder mostrar al mundo que hay una mejor manera de organizarnos políticamente? Este es el gran reto y el otro gran reto, el cómo podemos acompañar como comunicadores, es justo no caer en las narrativas en donde hay otro que es el enemigo, ¿no? Incluso la persona que se sostiene en la derecha se está sosteniendo en la derecha a través de la idea de la escasez. Es decir, ¿cuántos videos no tenemos de políticos de Milei que apoyaron el movimiento LGBT y que ahora no se han pronunciado por las declaraciones de Milei frente a foros internacionales? Porque tienen que comer. Acabo de retuitear en mi perfil a un político ruso en contra de la población LGBT en una orgía LGBT. ¿Qué lleva a un ser humano a atentar contra su propia existencia? Las dinámicas de poder y la política expansiva de la idea de la escasez. Hoy en día, la escasez está sometiendo al mundo entero, pero por la hiperconcentración de riqueza, no por la falta de recursos, querido Jesús. Querido Fede, Marco Rubio realizó una gira por diferentes naciones de Centroamérica, particularmente en donde atizó el discurso sobre Nicaragua, sobre Venezuela, ¿no? Sobre Cuba, por supuesto, y en donde a través de prebendas, a través de amenazas, ¿no? Sometió a algunos de ellos, otros lo hicieron de muy buena gana. Pero tal parece que la estrategia o una de las estrategias es divide a la patria grande, en pocas palabras. Divide a la patria grande, divide a América Latina para que de esa manera puedas encontrarlos mucho más debilitados. ¿Qué nivel puede tener un personaje como Javier Milei, por ejemplo, y te lo pregunto directamente, que aparece en foros internacionales haciendo declaraciones totalmente fuera de lógica, de una profunda ignorancia histórica con tal de manchar directamente a los movimientos de izquierda? Eh, ¿Qué nivel podemos darle a Nayib Bukele, que abiertamente dice yo estoy para servir a Donald Trump, literalmente? ¿Qué nivel podemos darle a un personaje como Dina Boluarte, que es capaz de atentar en contra de sus comunidades indígenas sin ningún tipo de remordimiento, a tal grado que le dicen Dina Balearte, ¿no? ¿Qué tipo de estrategia está llevando a cabo Estados Unidos desde tu óptica y qué tanto le está funcionando en la realidad? Estados Unidos se fundó dividiendo a aquellos pobladores autóctonos, esclavos y otro tipo de grupos sociales como, bueno, más adelante después de la fundación del país podrían ser, por ejemplo, la clase trabajadora. Se fundó y se mantuvo dividiendo a todas esas fuerzas. em, Justamente para controlar, para mantener el control de la oligarquía blanca sobre la política, los recursos, la economía y el poder. Eh, Esto está, yo creo que lo habíamos mencionado justo en el último episodio de Narrativas, lo vuelvo a nombrar, el libro La otra historia de los Estados Unidos de Howard Zinn. Es muy, muy importante ver allí cómo se diseñó esa división para que los herederos directos de las colonias, los hijos de los británicos que fundaron aquel país, eh, mantuvieran el poder político y a las clases subordinadas las mantuvieran bastante más controladas, entre otras cosas, con un sistema electoral, este de los colegios electorales, que hace que la democracia sea un poco rara porque tú delegas tu voto justamente en un delegado, no es una votación directa la que se hace en los Estados Unidos, en fin, con una serie de triquiñuelas, unas más abiertas que otras, otras incluso en la misma constitución de ese país, que marcan el diseño social, político del Estado para mantener a la plebe, digamos, controlada, las clases subordinadas
sin mucha posibilidad de cohesión y por tanto de reacción. Luego vendrían los asesinatos, la persecución a la clase trabajadora, a los anarcos, el caso paradigmático de Sacco y Vanzetti, o sea, es decir, ha prolongado Estados Unidos ese tipo de estrategia, el poder blanco ligado mucho al negocio de las armas y de la guerra en los Estados Unidos. Y también hay que recordar que cada voz realmente disidente que surja en ese país va a recibir un balazo en la cabeza. A mí me, me decía una persona en redes, me decía, no, pero si el Deep State quiso matar a Trump ahora con estos atentados, le digo, mire, si hubiera sido el Deep State, se lo hubieran cargado. El Deep State, es decir, el Estado profundo, no falla, ¿sí? Este fue un muchacho que no le atinó. Eh, no, a ver, eh, Estados Unidos, recordar el caso de Malcolm X, del líder de los Panteras Negras, también este otro personaje, Martin Luther King, y algunos suspicaces de John Lennon mismo, es decir, y luego Robert Kennedy y Bobby Kennedy, ¿no? Un fiscal general, Bobby Kennedy, que, bueno, que quiso meterse con el statu quo realmente de la justicia en ese país, una justicia manejada nuevamente por estos poderes que ya hemos definido y caracterizado. Eso se lleva a la región y al mundo, por supuesto. ¿De qué es benefactor Estados Unidos en el Medio Oriente y en el Próximo Oriente? Básicamente la división del mundo árabe. Sus negocios con Arabia Saudita, cómo ha fomentado desde el Imperio Británico y luego los Estados Unidos, cómo han fomentado la fragmentación eh, de las diferentes etnias árabes y grupos árabes de la cual se han visto favorecidos. Y en Latinoamérica pasa exactamente lo mismo. Siempre a lo largo de la historia, esto lo había visto también un médico eh, argentino llamado Ernesto Guevara, que salió a recorrer en motocicleta todo el continente y se dio cuenta exactamente de esa estrategia, de cómo las oligarquías de cada país latinoamericano se veían beneficiadas de manera absolutamente corrupta y entreguista de las obras que le arrojaba las empresas estadounidenses, que tenían todo el respaldo militar del imperio detrás. Y esto se prolonga en nuestros días con diferentes formas, pero de la misma manera. Es decir, siempre va a haber una clase entreguista, pequeña y beneficiada por el contubernio y la entrega absoluta de los recursos, o no absoluta, pero bastante amplia de los recursos del país a los Estados Unidos. Eso fue el neoliberalismo en México, eso fue Carlos Salinas de Gortari también, la privatización de las empresas con las peculiaridades de un México que venía de una identidad posrevolucionaria que también impidió bastante la entrega total del petróleo, por ejemplo. Eso porque es parte de la identidad de este país, pero que lo intentaron y en gran medida lo lograron, por supuesto, en toda la región. Eso fue el neoliberalismo. Y ahora viene este neoliberalismo 2.0 tecnofascista, digamos, avasallador, a volver a plantear el mismo esquema. Lo que pasa es que viene acompañado de un elemento ideológico, que es el que yo, perdón si insisto, quiero destacar siempre. Porque antes era como strictly business, ¿no? Y el racismo estaba más oculto y el desprecio por Latinoamérica como patio trasero en general estaba más oculto. No me refiero con esto, no me olvido de que invadieron Panamá en el 90, en el 89, ¿no? Es decir, siempre ha habido desprecio por la región. Me acuerdo la burla de los Estados Unidos cuando ese pseudo gobierno eh, de asesinos farsantes que fue la Junta Militar Argentina tomó las Malvinas. Y Estados Unidos le decía, sí, sí, eh, nosotros somos aliados del Imperio Británico. Sí, América para los americanos, lo que se quiera, pero sabe que en este caso estamos con el Imperio Británico. Entonces, siempre se han burlado de nosotros y la injerencia de Kissinger y de la CIA en los golpes militares en el Cono Sur. Eh, Hay un historial funesto del intervencionismo imperial en nuestro continente y ahora cambian ciertas formas, pero el objetivo es el mismo, apoderarse de nuestros recursos. Y bien señalaba Rick que uno de los grandes sectores que vienen a apoderarse de nuestros recursos haciendo lo que siempre hace el extractivismo, que es llevarse la riqueza material y dejándonos a nosotros la contaminación y los despojos, es el sector minero. Es un sector, tanto el lobby canadiense como el estadounidense son muy importantes y han doblegado a nuestros gobiernos, incluso a los gobiernos de izquierda.
en Argentina, la Argentina kirchnerista, cedió los glaciares, cedió parte de la cordillera a los intereses mineros, en contubernio o en alianza con Bachelet, una disque progresista que en ese momento gobernaba Chile, haciendo estados de excepción donde partes de la cordillera de los Andes eh, pudiera ser objeto de la codicia de estos tipos con todo tipo de beneficios, de ventajas y muy bajísima, muy poquísima renta para el Estado chileno o el argentino. Y eso se ha repetido en México y se ha repetido en muchísimos otros lugares de nuestro continente. Y la siguiente va a ser el agua y el litio. Por eso están allí en el acuífero Guanarí estos tipos, por eso Laura Richardson va mucho a la región, por eso les conviene tener un tipo como Milei. Milei cree que está haciendo una revolución anarcocapitalista y es en realidad un secretario barato que tiene allí los Estados Unidos. Entonces, siempre ha sido así eh, y siempre hemos estado divididos. Y por eso yo creo que es fundamental recuperar la mística bolivariana adaptada a las condiciones del siglo XXI y poder decir, a ver, señores, no, ¿qué instrumentos tenemos de unificación regional y de ponerle un alto a estos cuates? Bueno, uno es que México, en esta coyuntura de los aranceles, por lo menos haga el ejercicio de mirar tantito al sur. Es decir, a ver, vamos a reactivar el comercio con gigantes aliados, ahora como Brasil, como un poco con otras regiones de Latinoamérica, como Chile, como Colombia, que tienen gobiernos progresistas. Vamos a mirar un poquitito hacia Asia también y hacia Europa. Es hora de empezar paulatina y hábilmente a eh, moderar nuestra dependencia comercial con el gigante de los Estados Unidos. Y después, en términos políticos, activar la CELAC, que Lula hay que hacer, explicarle, ya en este programa ya van dos consejos a Lula, uno se lo manda a Ricky, Lula debe decir, no, no, estos muchachos de narrativas me han mandado dos consejos, debe estar muy preocupado por lo que decimos aquí. Pero a ver, No sé Lula, tú, pero me sentiría honrado de que Luna nos escuche. a ver, bájale tantito a tu apoyo al Mercosur y a enfocarse tanto en el sur. Entiendo que estás en los BRICS, pero si con tu impronta personal y de liderazgo regional no logras que con México, Colombia, Chile, ahora Uruguay, brincándose a ese país desgraciado, pobrecito que es la Argentina, generamos cierto bloque progresista para resistir. No lo logramos y Estados Unidos siempre ha sido beneficiado y beneficiario de la división del mundo árabe, de la división de los latinoamericanos y también de eh, la falta de fuerza política que ha manifestado Europa desde la Segunda Guerra Mundial hasta acá. Salud tiene usted, querido amigo y amiga de Narrativas. Como siempre es un verdadero placer escuchar a estos dos personajes que los admiro y respeto y los quiero muchísimo. Mi querido Ricky Valderas, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Federico, si me permiten, solo quiero hacer énfasis en una cosa porque no me gustaría permitir que mis palabras se usen para agredir a ninguna persona. Cuando me refiero a personas que padecen de sus facultades mentales para no tomar relación entre la axiología, es decir, entre lo bueno y lo malo, me refiero a sociópatas y psicópatas específicamente a eso y debía haberlo dicho con las palabras correctas. Un gran abrazo, Jesús, un gran abrazo, Federico. Gracias a la audiencia que nos escucha. Y una recomendación a leer la doctrina del shock de Noemi Klein, que explica justo de lo que estaba hablando Federico, cómo se beneficia de la crisis social los gobiernos del norte global. Un abrazo. Fede Bonazo, como siempre, un gusto, maestro. Gracias, queridos amigos. Oye, quedó un tema muy bueno. ¿Existe el mal o no? Mm, Ricky lo plantea, y yo creo que es un tema Jalo. interesante para discutir. Si existe el mal en la criatura humana o realmente todo es cultura y educación. estoy de Los que nos acuerdo. conocen, Tenemos que nosotros, abordar el tema de la existencia previo a eso. buenísimo. Filosofemos, ¿qué nos Va, cuesta? a Gracias, favor. querido Y Jesús. también, y Gracias. también próximamente vamos a hablar de Espíritu de Emilia Pérez, querido amigo de la audiencia. Muchas gracias de verdad por habernos acompañado. Los esperamos la próxima semana. Ya lo saben, échele el super chat, échele el super gracias, compartan narrativas, comenten en la cajita también de comentarios. ¿Por qué? Porque de esa manera YouTube recomienda mucho más este video. Así que por favor, hágalo. Yo, como siempre, les agradezco el favor de su atención y como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero, pero verdadero placer. Gracias.